Esta es la segunda parte del ejemplo número 5. En esta segunda parte, el ejercicio nos pide que para las condiciones anteriores, es decir, seguimiento del apoyo 6, 24 milímetros a la derecha, cargas externas aplicadas como se muestran en la figura, y los errores de fabricación de 40 milímetros más cortas para las barras 1-3 y 3-5, encontremos el giro de la barra que va del nodo 4 al 5. En este caso, vamos a utilizar una nueva estrategia para resolver el ejercicio, y es la única que hasta el momento no hemos tocado en clase. Es decir, que queremos encontrar el giro de esta barra ocasionado por todos los efectos simultáneos que ya se han mencionado. Si escribiéramos la ecuación de todas las contribuciones al problema, pues sabemos que van a aparecer las contribuciones de los desplazamientos. Voy a ponerlo en este momento solamente como un enunciado. Voy a escribir ecuación general. Y como parte de ella, como todavía no he dado la técnica para encontrar el giro, solo voy a colocar aquí la contribución de las fuerzas virtuales. Aquí voy a poner trabajo de las fuerzas virtuales externas. Voy a necesitar siempre el término de las reacciones. Y del otro lado voy a tener los mismos términos que utilicé en el ejercicio anterior, en el numeral 1. Porque hay fuerzas externas y además hay errores de fabricación. Entonces, si yo me voy en el paso a paso, lo primero es que tengo que establecer un sistema virtual y colocar unas cargas virtuales que me permitan encontrar los desplazamientos deseados. Aquí me voy a detener en cuanto a los pasos y voy a pasar a explicar la estrategia de solución de este tipo de ejercicio. Las fuerzas virtuales que podría utilizar para encontrar el giro de una barra, de acuerdo a lo que veíamos en la clase anterior, van a ser fuerzas que generen, que estén colocadas de tal manera que generen rotación. Entonces, analicemos el caso si colocara dos fuerzas unitarias en una barra cualquiera. Por ejemplo, una barra AB. Y a esta barra le coloco una fuerza unitaria en cada dirección de tal manera, en cada sentido opuesto de tal manera que generen un par. La barra tiene longitud L de tal manera que al deformarse va a tener una forma más o menos así. ¿Sí? Va a haber rotado un ángulo alfa en el sentido, en este caso, contrario a las agujas, al movimiento de las agujas del reloj. Entonces yo puedo encontrar el ángulo alfa porque
si yo sé cuánto es lo que se ha desplazado el punto A hacia abajo, y aproximo pues el arco que va a describir, porque realmente va a describir un arco, ¿verdad? A una recta perpendicular, como hacía en mecánica de materiales, y aquí hago lo mismo para el desplazamiento de B, puedo encontrar el ángulo alfa como lo que se ha desplazado A más lo que se ha desplazado B entre la longitud total. Pero lo que me interesa no es conocer precisamente el ángulo alfa, sino el trabajo realizado por las fuerzas. Entonces, el trabajo realizado siempre va a ser, en este caso, con la expresión de trabajo externo, puedo encontrar el que se realiza por el giro. Sé que esto lo puedo calcular como m por el ángulo que ha girado. Pero m es 1, ¿verdad? 1, que son las fuerzas, lo puedo poner hasta con el mismo color para ser más claro. 1, que es la fuerza virtual, multiplicado por L, ¿verdad? Esto me va a ser el momento, como que me ponga en el lado A y haga sumatoria de momentos. El momento que hacen todas las fuerzas es 1 por L, ¿verdad? Porque la línea de acción pasa por B. Y la deformación alfa, ¿verdad? Ya dije que es delta A más delta B dividido entre L. ¿Sí? El opuesto con color para que se vea claro qué es fuerza y qué es deformación. Y esto pues parece que es una expresión un poco más complicada de trabajar. Por lo tanto, ¿verdad? La estrategia de solución que mostraba en la tabla que aparece en el libro de Norris nos lleva a una solución un poco más sencilla, ¿verdad? En lugar de hacer una expresión como esta, me lleva a trabajar con una expresión donde voy a llegar a tener directamente implicado el ángulo alfa en vez de tener el ángulo alfa en términos de delta A y de delta B. Lo voy a arreglar y van a poder ver más claro lo que estoy diciendo. De tal manera que voy a dibujar nuevamente la barra y voy a mostrar la nueva manera de poner las cargas virtuales. Ok, ahora entonces en esta misma barra lo que voy a hacer es que voy a colocar unas cargas virtuales de un valor que me resulte más conveniente para trabajar con menos variables. Como yo puedo poner una carga virtual de la cantidad que sea y trabajo unitariamente solamente por conveniencia, entonces en este caso voy a poner unas cargas virtuales que van a ir en la misma dirección que las que supuse antes, pero ahora en vez de valer 1, van a valer 1 entre L. Y ahora vamos a ver qué es lo que pasa con la expresión de las deformaciones. Esto va a deformarse más o menos así. Siempre va a estar delta A, aquí va a estar delta B. Y entonces el trabajo realizado por las fuerzas lo puedo encontrar como UE igual 1, voy a ponerlo de nuevo con los colores correspondientes, 1, que es la carga virtual aplicada en A, multiplicada por el desplazamiento que genera, ¿verdad? 1 entre L multiplicado por, y lo pongo con el color de la deformación, por delta A. Entonces, van en el mismo sentido, entonces es positivo. Y a eso le sumo lo que realiza la otra fuerza unitaria, que sería 1 entre L, y eso multiplicado
por la deformación que causa, que sería delta B. Así llego a la conclusión, al operar esto, que esto es UE, saco factor común 1 entre L, o 1 nada más, mejor, porque aquí me va a quedar directo delta B más delta A. Y este término de aquí resulta que era alfa. Por lo tanto, si lo que pongo es un par de fuerzas donde cada una de ellas vale 1 entre L, entonces estoy poniendo un par unitario. Entonces la estrategia para resolver este tipo de ejercicios donde me piden el giro de una barra es poner un momento unitario, pero ponerlo en forma de un par de fuerzas. Cada una de las fuerzas lo que va a valer es 1 dividido entre la longitud del brazo de palanca que la divide. Así, con esta estrategia, todo funciona de la misma manera que en todos los demás casos. Si el giro de la barra va en la misma dirección que el momento, entonces el trabajo que se ha realizado por ese momento virtual es positivo. Si va en el sentido opuesto, entonces el trabajo que realice va a ser negativo. Ahora veamos cuál sería la estrategia de solución para el ejercicio en particular que estamos realizando. Así, vamos a actualizar entonces el paso 1 y 2. Estarían aquí, ¿verdad? El sistema virtual y sus cargas virtuales. Y ahora iría a resolver las fuerzas del sistema virtual, ¿verdad? Y las fuerzas del sistema real. ¿Sí? Aquí hay una cosa que voy a aclarar antes de pasar a hacer eso, ¿verdad? Lo que me interesa es la barra 4, 5, nodo 4 y 5. Lo que he hecho es colocar estas fuerzas virtuales de 1/6 cada una. Esto en las unidades que esté trabajando el problema. Sí, así tengo un sexto kilonewtons, porque en esas unidades estoy trabajando. Y sé que tengo 6 metros de longitud de la barra. Por lo tanto, ¿verdad? El trabajo que están realizando estas es, el trabajo externo es el momento por el ángulo de rotación de 4 a 5, que es el que quiero conocer. Pero el momento es 1/6 de kilonewton por 6 metros. Por lo tanto, perdón, aquí he puesto, este es el momento. Por lo tanto, este momento vale 1 kilonewton por metro. Y entonces el trabajo, pues, es 1 por 4, por el ángulo de giro de 4 a 5, que es el ángulo que quiero conocer. Entonces luego continúo resolviendo el problema con los demás pasos de manera similar, ¿verdad? Resuelvo la estructura virtual en el paso 3 y luego resuelvo la estructura real y entonces hago los mismos pasos que realicé en el apartado 1 de este mismo ejercicio.
Voy a sustituir esta figura ya para ponerla resuelta. De tal manera que he determinado todas las fuerzas. Las barras están numeradas entre los corchetes. Ahí he puesto los corchetes por mayor claridad. Y tendría que pasar al paso 4, que es encontrar las fuerzas del sistema real para encontrar posteriormente con ellas las deformaciones. Entonces serían las fuerzas internas reales. Este es el mismo caso de la armadura que resolví en el numeral 1 de este problema. Así que en este caso solo me lo voy a traer de la solución anterior. Aquí pues todo lo que sigue en adelante es igual a la solución del numeral 1, ¿verdad? Lo único que toca hacer es encontrar los términos de la ecuación de fuerzas virtuales, que si la actualizamos, ¿verdad? Todos estos términos son iguales, ¿verdad? Quiere decir que el término de las reacciones, el de las cargas internas y el de los errores de fabricación son idénticos. Y entonces lo único que no había puesto ahí puntualmente era el trabajo externo, que ya definí, que es 1 por el teta de 4,5. Entonces, en este caso, pues lo único que voy a hacer es escribir esto para que por formalidad me quede expresado como debería de quedar expresado. Y luego voy a proceder ya a la solución. Entonces voy a tener aquí este término que va a ser el único que cambia, 1 por teta 4,5. Y a eso le voy a sumar los demás términos. Por lo tanto, la ecuación ya completa quedaría de esta forma. Y lo que voy a hacer es que voy a pasar a escribirlo ordenado en una tabla ya para la solución final, basándome en la ecuación. De manera que vamos a pasar estas cosas a una nueva página para tener más espacio para escribir. Y lo que vamos a hacer es nada más completar ya la ecuación con la información de las fuerzas que ya tenemos en esta figura. Recordemos que ya le había puesto previamente el número a cada una de las barras, ¿sí? Estos que estoy encerrando en anaranjado, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el final, ¿sí? Y lo único que voy a hacer prácticamente es nuevamente a poner las cosas de una manera ordenada en una tabla, de manera que voy a poner, igual que en la ocasión anterior, voy a colocar la barra. Para cada barra voy a tener una fuerza virtual. Voy a tener también una fuerza real, ¿verdad? Y para la fuerza real voy a tener una longitud. Con la fuerza real y la longitud calculo deformaciones, pero recordemos que en este ejercicio tengo que el módulo de rigidez AE, ¿verdad? A fuerza axial, ya había calculado previamente que es 3.6 por 10 a las 5 kilonewtons para todas las barras. Entonces, al igual que en el numeral 1, no me hace falta calcular todo el término completo de la deformación, sino que puedo calcular nada más la parte que depende de n minúscula por n mayúscula por L.
Y la tabla básicamente es un calco de la tabla anterior porque tengo el error de fabricación y además tengo la fuerza virtual multiplicada por el error de fabricación. Las unidades son las mismas que en el numeral anterior. Así que no voy a hacer cambios, ¿verdad? Prácticamente es un cálculo de la tabla, solamente que para un sistema virtual diferente. Si nos vamos fijando, todo va siendo prácticamente idéntico. Y pues nuevamente, ¿verdad? Recalco, igual que que en la ocasión anterior, lo que voy a hacer es nada más transcribir la información y efectuar las operaciones indicadas en la tabla, ¿verdad? Por eso es importante que cuando pongo la tabla, ya sea muy ordenado, y recuerdo que solamente estoy incluyendo en la tabla los términos que tienen que ver con el trabajo virtual interno, porque los del externo los voy a poner hasta que escriba la ecuación. Así pues, lo primero que hago es numerar las barras. Transcribir las fuerzas virtuales. La barra 1 sería en tensión, o sea, positivo, es 0.0833. La barra 2 está en compresión, o sea que es negativo, menos 0.1042. La barra 3 está en tensión, perdón, en compresión, menos 0.0625. Barra 4, 0.1042, positivo. Barra 5, 0.0833, positivo, en tensión. Barra 6, 0.2083 en compresión. Barra 7, 0.125 en tensión. Y barra 8, 0.0625 en tensión. Solamente los he copiado, ¿verdad? Los términos que corresponden a las barras del sistema real son exactamente los mismos del ejercicio anterior, así que solo los voy a volver a copiar. Y lo mismo pasa con la columna de las longitudes de los y de los errores de fabricación, ¿verdad? La única columna entonces que cambió respecto al ejercicio anterior es la columna de la carga virtual. Obviamente las de las operaciones cambian, ¿verdad? Esta y esta, pero la información que vine a leer, como las barras tienen las mismas longitudes, los mismos errores de fabricación, entonces esta columna y esta columna son iguales al numeral 1. Así que copio los del numeral 1 y ahora efectúo todas las operaciones, ¿verdad? Entonces ya multiplico este por este por este y lo coloco aquí y, ¿verdad? Este por este y lo coloco aquí. Esto sería 0.083 por menos 80 por 8 menos 53.312 156.251 0.06. Y hay algunos que se repiten, ¿verdad? Entonces de repente puedo ir ahorrando un poco de trabajo en los que se repiten, porque el primero se repite en el 5, sería 53.312.
312, solo cambia el signo. El segundo no se repite. Bueno, los demás no se repiten. Entonces, si toca operarlos. Menos 0.0625 por menos 60 por 6 son 22.5. 1042 por menos 100 por 10 son menos 104.2. El otro ya lo puse. 0.2083 por menos 250 por 10 da 520.75. 125 por 150 por 6 da 112.5. Y 0.0625 por 210 por 6 da 78.75. ¿Sí? Igual aquí, ¿verdad? Ahora en el término de los n por delta L solamente van a aparecer 2, porque solo hay 2 barras con error de fabricación, la 2 y la 6. Entonces sería la fuerza virtual de 0.1042 por menos 40. Eso sería 4.168. Y la de la barra 6, que sería menos 20.83 por menos 40. Lo que resulta en 8.3320. ¿Ok? Y de ahí lo demás, lo mismo, ¿verdad? Lo mismo que en el ejercicio anterior. Aquí esto me está dando la sumatoria n por n mayúscula por L, que da 786.55. Este da 12.5 y es la sumatoria de los n por delta L. Y ahora sustituyo en la ecuación general, ¿verdad? Tendría 1 kilonewton por milímetro multiplicado por θ 45, que es el que quiero conocer. En este siempre supongo que van en el mismo sentido. Esto sería, las reacciones tenía menos 0.620, tenía 0.625, la reacción virtual que va hacia acá, y el problema me decía que el seguimiento del apoyo es hacia la derecha. Perdón, el seguimiento del apoyo 6 es hacia la derecha, mientras que la reacción del apoyo 6 es hacia la izquierda. Por lo tanto, el trabajo realizado es negativo y es menos 0.0625 kilonewton multiplicado por 24 milímetros. Y ahora que tengo el lado derecho, ¿verdad? Voy al lado izquierdo, que es el que voy a sacar de la tabla. Tengo 786.555.1 kilonewton cuadrado por metro
dividido entre el AE, que es 3.6 por 10 a la 5 kilonewton. No en todos los casos voy a tener el mismo AE, ¿verdad? Si no lo tengo, lo que me toca hacer en los problemas es incluir aquí el término AE, o sea, irle dividiendo cada L, ¿verdad?, entre el AE correspondiente, y lo pongo de un solo aquí en la tabla. Aquí es por conveniencia de que en todos los casos tenía lo mismo. Entonces voy a pasar esto a milímetros, de tal manera que me quede así. Y el 12.5, que ya era la suma, ¿verdad?, en kilonewton por milímetro. Así que se fijan, siempre es consistente, ¿verdad? Kilonewton, kilonewton. Se va con kilonewton de este lado. Y todos los milímetros de este lado se van con los milímetros de este lado. Y entonces, ¿verdad?, el giro me queda sin unidades de longitud porque me está dando en radianes, ¿verdad? Estoy trabajando en el sistema decimal, y al despejar este valor θ 45 me da 0.01618. Esos son radianes porque estoy trabajando en el sistema decimal. Como me dio positivo, quiere decir que va en la dirección supuesta. Porque había supuesto que esto, perdón, la dirección supuesta es la contraria, ¿verdad? En el sentido de las agujas del reloj lo había puesto. Quiere decir en la dirección supuesta. Y eso es la solución de este numeral 2. Como pueden ver, es bastante parecido, es bastante sencillo, ¿verdad? El mayor tiempo que uno se tarda en estos ejercicios es primero al principio en identificar cuáles son los sistemas que hay que resolver, y segundo, resolver las armaduras. Pero luego, ¿verdad?, media vez he llegado al momento en el que tengo que trabajar con la tabla, todo se vuelve bastante mecánico. Y con este ejemplo, ¿verdad?, hemos visto todos los casos posibles donde se aplican las estrategias de solución para armaduras por trabajo virtual, ¿verdad?, para encontrar desplazamientos de nodos y giros de barras por trabajo virtual. A más aplicaciones se pueden encontrar varias cosas, como pueden ver, pueden aparecer varios efectos al mismo tiempo, pero la metodología es la misma, ¿verdad? Las combinaciones pueden cambiar, pero toda la clave, a mi entender, está en un correcto planteamiento de la ecuación general inicial y del sistema virtual o los sistemas virtuales a encontrar. ¿Por qué? Porque a veces me van a pedir más de una cosa. Yo realmente pude haber resuelto este problema, tanto numeral 1 y 2, los pude haber resuelto con una sola tabla, ¿verdad? Claro, siempre iba a necesitar hacer, en este caso, dos estructuras virtuales. Pero si yo quisiera haber resuelto este numeral y el numeral 1 al mismo tiempo, lo único que tenía que haber hecho era que tendría una columna más, porque la única columna que cambiaba, ¿verdad?, era la otra columna de las fuerzas virtuales. Pero tengo que tener cuidado a la hora de combinar, ¿verdad?, porque esta columna depende de la fuerza virtual y esta también. Entonces aparecerían tres nuevas columnas en dado caso. Más ordenado es hacerlo por separado también, ¿verdad? Entonces, este tipo de problemas se tratan de ser, primero, muy ordenados
conceptualmente, y segundo, muy ordenado al momento de trabajar. Con esto terminaríamos los ejemplos de armaduras y posteriormente voy a pasar a mostrar los ejemplos que son de elementos sometidos a flexión.